Gracias, buenas noches, señoras y señores. Como cada domingo, su programa Política Exterior. Hoy tenemos el grato placer de contar con dos invitadas especiales, ambas dirigentes del Partido Socialista Obrero Español, PSOE. Jimena San Clemente, quien es la responsable internacional de la Fundación Pablo Iglesias, y Mónica Silvana González, candidata al Parlamento Europeo y responsable de movimientos sociales y diversidad, también de esa organización política. Para mí es un grato placer contar con la presencia de ambas. Participan aquí en un gran seminario internacional, pero sobre todas las cosas son amigas nuestras y dirigentes de una larga trayectoria política al interior de su partido, que es el PSOE. Bienvenidas ante todo. Muchas gracias, Fausto. Muchas gracias. España, elecciones el 28 de abril, donde se va a escoger el próximo presidente del gobierno español. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el ciudadano de a pie? De Madrid, de España en sentido general. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles son las perspectivas del Partido Socialista Obrero Español y de su candidato, en este caso Pedro Sánchez? Bueno, yo primero es un gusto estar en Dominicana, tener este primer toma de contacto con este país maravilloso que tenéis con esta gente estupenda. Creo que las expectativas que llevamos desde el PSOE son fantásticas y hemos demostrado en estos 9 meses de gobierno, un gobierno emanado legítimamente tras la moción de censura, que se puede gobernar de otra forma, que se pueden hacer políticas sociales, que se puede redistribuir mejor, y que con esa carta de presentación, con el trabajo de los ministras y ministras y de todo el equipo que desde el gobierno de España se ha llevado en todos estos meses, nos presentamos ante los ciudadanos con los deberes hechos y con el compromiso político de defender ideas progresistas e ideas redistributivas y avanzar hacia la igualdad en cuestiones como el feminismo, en cuestiones como los derechos a los colectivos vulnerables, como son las personas LGTBI, como son sobre todo los parados de larga duración, como son serios avances que se han hecho en estos 9 meses y que estamos comprometidos a desarrollarlos mucho más si los ciudadanos nos dan la confianza de seguir gobernando España. Silvana, tú eres candidata al Parlamento Europeo. Así es. Es una experiencia fascinante, una experiencia única. El Parlamento Europeo tiene una política migratoria que la ha definido con precisiones e imprecisiones. Desde tu perspectiva, ¿cuál es la política exterior hacia el concepto migratorio que lleva a cabo el gobierno del presidente Sánchez? Bueno, efectivamente. ¿Cómo se manifiesta en las olas migratorias? ¿Cuál es? Porque yo noto que en la Unión Europea hay una diversidad de posiciones en ese tema, ¿no? Desde Hungría con una posición, en Italia aparece otra, Alemania con una posición intermedia, Francia con otra, España con una posición más aperturista. Así lo pudo demostrar el presidente Sánchez al principio de su gobierno. ¿Cuál es en estos momentos la política migratoria que lleva a cabo el gobierno del presidente Sánchez y que proyectará al interior del Parlamento Europeo? Efectivamente, hubo un antes y un después, como lo has dicho, a partir de recuperar el gobierno, de estar Pedro Sánchez como presidente de España, en lo que tiene también que ver con la acogida y la integración de las personas migrantes. Lamentablemente el Mediterráneo se está convirtiendo en una fosa común para miles y miles de personas que huyen de hambrunas, que huyen de guerras, que huyen de situaciones que cualquiera de nosotros escaparíamos, ¿no? Y de una crisis social. Efectivamente, Europa se ha convertido, ha abandonado de alguna forma los principios o algunos partidos europeos que no defienden a Europa para que Europa pueda defender a sus ciudadanos y pueda ser realmente digna de representar a sus ciudadanos europeos.
Y hubo un antes y un después en esta cuestión, que fue justamente lo que posibilitó el gobierno socialista de optar, de pedir una directiva migratoria común, de redistribuir, hablando concretamente. Si un solo país asume una presión migratoria, como la estaba asumiendo solamente España, obviamente crea tensiones. Pero si estas personas que llegan son distribuidas en los 29 países miembros, más de 500 millones de habitantes, no es un problema, es un reto a gestionar. Por eso los socialistas tenemos claro el posicionamiento de que necesitamos una política común migratoria y es una de las líneas de nuestro programa electoral de cara a las europeas. Europa proyecta una necesidad de trabajadores jóvenes. Porcentualmente, los migrantes que llegan, sobre todo los que proceden del norte de África, que son los que acceden, ¿no?, a España, tienen una edad intermedia, la mayoría son jóvenes, ciertamente, ¿no? Bueno, efectivamente las personas que emigran son personas que en general son personas fuertes, son personas claro, que tienen una fortaleza para poder afrontar un reto tan complicado. Y le habla una persona que también fue migrante y que también pasó por todas las dificultades, no tantas obviamente como puede afrontar alguien que se juega la vida en el Mediterráneo, pero afrontar un proceso migratorio siempre es muy complicado y siempre tiene un coste muy alto. Efectivamente son personas, en su gran mayoría, personas sanas, ¿no? Nosotros entendemos que se trata de una gestión, de mejorar la gestión. No rechazamos rotundamente los postulados xenófobos, excluyentes y discriminatorios de muchos partidos que utilizan el reto migratorio, que utilizan este fenómeno para separar a las personas por su origen, por su color de piel, por su credo, por sus confesiones. Por lo tanto, nosotros entendemos que la Europa que queremos, la España que queremos, es una España que integre, una España que distribuya y que gestione los flujos migratorios de forma ordenada, que puede ser compatible la gestión ordenada con el respeto a los derechos humanos y la integración dentro de una Europa que, como sabemos, está envejecida, porque la mayoría de los países europeos tenemos un grave problema de reto demográfico y de envejecimiento de la población. Por eso entendemos que con buenos dirigentes, con política social, con política socialista, se puede afrontar este reto sin crear problemas entre los diferentes países. Como te digo, y insisto, es una cuestión de redistribución y que no tenga que asumir un solo país. Con la llegada de Pedro Sánchez, la gestión migratoria tomó otro tariz y se ha sumado Portugal, se ha sumado Francia y por lo tanto en Europa hay dos posicionamientos, uno el xenófobo y excluyente y otro el socialista incluyente. De manera que se puede esperar que tras una nueva victoria del Partido Socialista Obrero Español y de su presidente Pedro Sánchez y su cuerpo de ministros, en este caso habrá una primavera, habrá un respiro, habrá una nueva definición de política al interior de la Unión Europea con relación a las olas de migrantes que se presentan por el norte de África, específicamente la parte que viene del África subsahariana. ¿Piensas tú que se va a mantener la misma política migratoria o piensas tú que se van a hacer determinadas correcciones al respecto? Yo creo que hay que aprovechar lo bueno que se hizo en otros momentos del gobierno, en otros gobiernos anteriores, como el gobierno de Zapatero, donde se trabajó mucho con la contratación en origen, con los convenios de reciprocidad para la devuelta organizada, ¿no?, para aquellas personas que tienen que retornar. Y otras cuestiones que es un momento diferente, ¿no? Quizás el momento de regularizaciones, como bien tú dices, era otro momento en que España tenía otros niveles de tasa de desempleo. Totalmente. Quizás en la actualidad, con las tasas de desempleo todavía altas, a pesar de estos 9 meses de gobierno, y difícil, sin presupuesto, que pudimos sacar muchas medidas sociales, que pudimos aumentar los niveles de contratación, que se ha mejorado también las condiciones de contratación, porque el gobierno de Rajoy, el gobierno de la derecha española, creaba un trabajo precario
precario, creaba un trabajo sin ninguna cobertura social. En estos pocos meses, y insisto, sin presupuesto, hemos logrado crear planes para tener condiciones de trabajo más seguras. A pesar de eso, con todo eso, creemos de que hay cuestiones que todavía hay que seguir avanzando, como es justamente el tema del desempleo. Unir, y quiero ser muy responsable porque somos un partido de gobierno y somos un partido de 140 años que no improvisamos en las decisiones. Dar la expectativa ahora de una regularización podría ser una cuestión puramente electoralista y sin ningún contenido. Hablar del proceso de regularización tuvo lugar cuando España estaba con unos niveles de desempleo mucho más bajos de lo que tenemos en la actualidad. Quizás ahora no se podría permitir o no se entendería una cuestión sostenible con las tasas de niveles de desempleo actuales. Eso es comprensible, eso es, incluso es excepcional la política del presidente Sánchez en contraposición con la derecha europea. Desde el principio a mí me pareció una jugada arriesgada. La gestión del Aquarius, sabes que marcó un antes y un después. El asumir una posición tan abierta, tan humana, me pareció sorprendente y siempre pensé en el costo político que eso podía significar para su gobierno y para él de manera particular, igual que para el partido. Pero Jimena San Clemente, tú que eres la responsable internacional de la Fundación Pablo Iglesias, del partido, también tienes una visión de conjunto de los temas de tu partido, de la realidad social, política y económica de España. ¿Cómo está manejando el partido a través de su fundación, que es el brazo de enlace y de comunicación con las demás entidades de América Latina, con otras fundaciones y con otros partidos? ¿Cómo va la comunicación? ¿Cómo van las relaciones con América Latina? ¿Cómo va la extensión política? Porque el PSOE es uno de los excepcionales partidos socialistas que gobierna en Europa. Hay otros partidos progresistas, como es el caso de Grecia, pero no llegan a 5 los partidos socialistas que están gobernando en Europa. Hay una ola de centro derecha y de derecha que afecta al continente europeo. ¿Cuál es el nivel de comunicación del partido con las organizaciones latinoamericanas? Bueno, siempre el Partido Socialista ha visto en América Latina su aliado y sus hermanos. Es uno de los principales actores con los que trabajamos. De hecho, la Fundación Pablo Iglesias, que es la que lleva la cooperación institucional del Partido Socialista, principalmente tiene sus actividades en América Latina. Tiene las actividades con los partidos hermanos, que llevamos colaborando muchos años con ellos, que forman parte tanto de la Internacional Socialista como de la Alianza Progresista, incluso a veces con algunos nuevos partidos que sabemos que en este momento están apareciendo y que tienen unas ideas de socialismo democrático. La visión y el trabajo que tenemos con ellos ahora es ilusionante, porque todos ven en nosotros un espejo y un apoyo muy importante. Tampoco aquí, para la socialdemocracia, está siendo un buen momento, y entonces el tener el apoyo de un partido fuerte que además tiene tantos lazos con ellos está siendo, yo creo que de gran apoyo y de gran influencia en estos momentos. Además se nota que parece que Pedro Sánchez es no solo nuestro candidato y nuestro presidente, sino aquí se le quiere tanto y tiene tanta aceptación y admiración que la verdad es como estar en casa, trabajar con estos compañeros. Es la esperanza de América Latina en España y en Europa, porque es el nuevo joven líder que proyecta la socialdemocracia y el espacio de renovación política de las izquierdas en España. ¿Piensas tú que el Partido Socialista Obrero Español va a lograr resultados óptimos en las elecciones del 25 de abril? ¿Cómo tú percibes ese proceso? Bueno, parece... Se paga un costo político siempre por el ejercicio del poder. Sí. Bueno, la verdad es que se paga un costo político por el ejercicio del poder, pero son pocos meses lo que lleva Pedro Sánchez con muchos proyectos sociales que estaba demandando la ciudadanía. Entonces, ahora no ha sido un costo político, ha sido un reflejo y un espejo de lo que la gente quiere,
quiere estas políticas que está llevando el Partido Socialista, y si con 85 diputados en 9 meses se han conseguido tantos avances, yo creo que ese coste ha sido al revés, es un espejo de esperanza en el que todos se quieren sumar. Y por tanto es verdad que sí, que todas las encuestas ahora mismo nos dan como primera fuerza política en España en las 4 elecciones que se celebran ahora. Ahora, a final de mes, tenemos las elecciones generales, pero como has comentado, a finales de mayo tenemos las elecciones europeas, las municipales y elecciones regionales en diferentes comunidades autónomas de España, no en todas. Y en todas el PSOE aparece como primera fuerza política. Es cierto que aparece como primera fuerza política, pero eso no implica que sea fácil que acceda al gobierno. Tenemos en contra 3 partidos de derecha, que ahora se ha fragmentado, y que a lo mejor pueden sumar más que nosotros. Entonces no hay que confiarse y no hay que esperar que, aunque seamos el primer partido, podamos gobernar. Tenemos que seguir sumando, tenemos que seguir ilusionando a gente que nos vote para que estos proyectos que se están llevando a cabo realmente sean una realidad. Entonces sí tenemos buenas perspectivas, pero tenemos que mejorarlas, tenemos que conseguir gobernar, no solo ganar las elecciones. Claro, ¿piensas tú que se va a mantener las alianzas con otras fuerzas progresistas de cara a armar un nuevo gobierno? Hablamos de las alianzas Cortes, como si estuviéramos gobernando con alguien, ¿no? Estamos gobernando en solitario. 85 diputados y gobernamos en solitario. Es verdad que tenemos que tener respaldo suficiente en el Congreso para gobernar. Nosotros no tenemos un sistema presidencialista, como aquí muchas de las democracias, sino que es parlamentaria, y dentro del Parlamento se elige al presidente. Hablar ahora de qué posibles aliados puede haber o no sin saber las cartas con las que se va a jugar es un poco aventurado. Es verdad que otras fuerzas políticas lo están haciendo. Ciudadanos ya dice que no va a pactar con nosotros o no nos va a apoyar, y el PP está claro que parece que con Vox la extrema derecha está dispuesto a gobernar, pero nosotros no vamos a aventurarnos a decidir con quién podemos gobernar o no sin saber con qué cartas se tienen. La idea sería gobernar solo, entiendo, eso es a lo que se aspira desde cualquier partido político. La vocación es gobernar en solitario. Y dado que estamos en un primer puesto en las encuestas y todavía nos queda mucho tiempo de campaña para poder ilusionar y movilizar a nuestros votantes, nuestra aspiración es gobernar solos, como se está haciendo ahora. Algunos analistas expresan que este es el último gobierno en solitario, que de aquí en adelante tendrán que venir gobiernos de alianza, de concertación. ¿Piensas tú que eso es posible o piensas tú que el electorado tiene la última palabra? Realmente ya se lleva tiempo diciendo, es verdad que en España teníamos pocos partidos tradicionales, ahora es cuando de repente han empezado a nacer y a crecer otros partidos. Sí. Y es verdad que va a ser el Parlamento quizá más fragmentado que hayamos tenido hasta la fecha, pero yo creo que también se decía eso antes y estamos gobernando en solitario. Entonces, es verdad que los partidos han crecido, nosotros tuvimos un mal momento que ahora parece que estamos recuperando, y este bipartidismo que no existía, yo no descarto que a lo mejor en unos años vuelva. Ahora hay muchos partidos que están creciendo porque es un voto de castigo a los partidos tradicionales. Si volvemos a seguir la confianza, yo creo que sí es posible que podamos, que es verdad que es más fragmentado que nunca, sí, pero ¿que es posible gobernar solos? Sí, lo estamos haciendo con 85 diputados. Yo pienso que el Partido Socialista Obrero Español se ha recuperado de manera formidable, un 19%, subió casi 13, 14 puntos con 9 meses de gestión. Es una valoración por sí sola del gobierno, define la calidad de gobierno que ha tenido España. Y en una sociedad políticamente fragmentada, con una crisis económica que le va a coger quizá 4 o 5 años más superar completamente y volver a los niveles del 2008, de 2009, porque no es tan fácil la recuperación económica. Es una crisis regional, no es una crisis de España, es una crisis de Italia, es una crisis de Portugal, es una crisis de Francia. Casi hasta mundial. Es una crisis global, es una crisis de toda América Latina, y con algunas excepciones, como Alemania, y con la recuperación de Estados Unidos y el caso excepcional de China, pues no podía España escapar a ese impacto. Yo pregunto, ¿piensas tú que saldrán victoriosos en este proceso comercial? ¿Piensas tú que el Partido Socialista ganará estas elecciones? Sí, estoy segura, que vamos a ganarlo, estoy segura. Y lo que quiero es que gobernemos, y si puede ser en solitario, mejor que mejor. Yo estoy segura que se va a ganar. Lo que no sabemos es por cuánto. La victoria la tenemos segura. Solo nos falta saber por cuántos goles. Lo goles. importante es salir victorioso. Luego lo demás se puede armar en el camino. Sí. Mónica,
¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus enfoques al interior del Parlamento Europeo? Es una experiencia única. Será tu primer periodo posiblemente, ¿no? Y aquel es un parlamento de otras dimensiones, no es un parlamento local, traza toda la política europea, la política migratoria, la política económica, la política social, la política exterior. Y allí no se va con temas locales, sino que se va con temas globales, con una visión más geopolítica del ejercicio del mando. A mí me pasó lo mismo cuando pasé a un parlamento regional, como es el Parlamento Centroamericano. Pasé aquí de la Comisión de Exteriores del Parlamento Dominicano al Parlamento Centroamericano, que aunque es un parlamento de 8 o 10 países, pero te da una visión más de conjunto de las cosas. ¿Con qué tú vas en mente a esa posición política prácticamente única en una mujer como tú, que eres argentina española, que trabaja con los movimientos sociales y que tienes que trabajar con temas aperturistas que no son muchas veces tan comprensibles? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cómo piensas tú que podrás llevar a cabo tu gestión en el Parlamento Europeo? Bueno, efectivamente tengo una doble vocación, una doble identidad que la comparto y la vivo en plenitud, con el respeto obviamente de lo que es la identidad puramente latinoamericana por mi origen, y la presencia justamente en lo que es la Ejecutiva Federal del partido, que ha hecho los principales cambios históricos en España y que tiene una clara vocación europeísta, tiene una clara vocación que queremos Europa y que queremos una Europa. Queremos proteger a Europa para que Europa proteja a sus ciudadanos, ¿no? Creo que hay que volver a retomar los valores fundamentales de Europa, de la solidaridad, de los derechos humanos fundamentalmente, y para mí es un momento apasionante de empezar desde muy abajo, empezar desde lo local, desde una junta de distrito, avanzar luego en el ayuntamiento de Alcalá de Henares, donde por cierto hay una comunidad dominicana, una comunidad migrante muy importante, con derechos y con deberes, pero fundamentalmente haciendo usos de sus derechos políticos y participando, empoderada, y que tuve el honor de durante 8 años ser concejala, la primer concejala inmigrante en una ciudad grande como es la ciudad de Alcalá de Henares, patrimonio de la humanidad, y posteriormente avanzar esta carrera política en el Parlamento Regional, donde del Parlamento Regional de la Asamblea de Madrid se hicieron muchos cambios importantes. Por ejemplo, dar el derecho al voto a más de 100.000 personas en España con discapacidad intelectual. Nos posiciona siendo la 8ª democracia del mundo en otorgar este derecho, que es un derecho fundamental, un derecho que marca la vida a más de 100.000 personas en España. Entonces afronto el reto europeo, primero desde el compromiso con los derechos humanos, con las cuestiones vinculadas a hacer mi trabajo muy vinculado a todo el tejido asociativo, y fundamentalmente a tener siempre una mirada en Latinoamérica, porque creo que la relación con Latinoamérica, somos un partido que siempre que hemos gobernado, siempre que hemos hecho políticas públicas, tenemos el ojo en Latinoamérica, porque somos la puerta de entrada de toda la comunidad latinoamericana, y así la certifican nuestros años de experiencia, el trabajo con el resto de partidos latinoamericanos, y agradezco el trabajo desarrollado por todos los miembros de la Fundación Pablo Iglesias, que tienen el termostato permanente de qué es lo que se está moviendo en Latinoamérica, ¿no? Creo que Latinoamérica atraviesa un momento muy delicado, con toda el sufrimiento que afronta el pueblo venezolano, con toda la nueva derechización que hay en la política latinoamericana, y que justamente el pueblo progresista latinoamericano está viendo como modelo a España, y como modelo a España dentro de un modelo europeo. Nosotros tenemos una clara vocación europea, y es la que me comprometo a defender desde un posicionamiento global, desde lo municipal, porque las cosas empiezan por lo municipal, pero con un carácter global, que es viendo Europa dentro del mundo. Una pregunta para ambas. El asesor del presidente John Kennedy, Arthur Schlesinger, hablaba de los ciclos políticos en América Latina, hablaba de 20 años, y parece una regla ineludible. En algunos casos con una precisión meridiana.
18 años, 16 años, 20 años. Europa parece tener un ciclo político de centro-derecha, de derecha. El Partido Socialista Obrero Español rompió ese maleficio que había contra las fuerzas progresistas. El presidente Sánchez demostró una tenacidad política excepcional. Ya se observaba la imposibilidad de seguir gobernando a España de escándalo en escándalo, como lo llevaba, con el respeto que me merece la figura política del gobierno del presidente Rajoy y del PP. Era insostenible en términos éticos, en términos de la marca España, poder seguir destruyendo lo que significaba el peso de aquella nación. Si una cosa tiene de objetiva el ejercicio del poder de estos 9 meses aproximadamente del gobierno del presidente Sánchez, es la dignidad con que ha venido manejando y el control de esos escándalos. Claro, siempre hay no solamente partidos opositores, siempre hay también prensa opositora, por su naturaleza, por su vocación. Y España no es la excepción. Escuchaba hace unos días del presidente Tabaré Vázquez, de Uruguay, esas expresiones, y las traslado a España. Yo sé que hay prensa que, por más luminoso que sea un gobierno, desgraciadamente, no habrá nada que reconocerle. ¿Piensan ustedes que una nueva victoria del Partido Socialista Obrero Español podría impulsar en otros partidos socialistas europeos el acceso al poder? ¿Podría servir de estímulo? ¿Podría funcionar como un estimulante político? Porque ustedes me dirán, no, cada sociedad tiene su naturaleza y tiene su ciclo y tiene la velocidad de su actuar. Pero ¿no piensan ustedes que puede existir algo de contagio, de estímulo, de motivación en la familia socialista europea? Una nueva victoria del PSOE. Yo estoy segura de que sí, porque cuando ves en tu entorno o en gente que encuentras cercana, aunque no estemos tan cerca, por ejemplo, a la América Latina y España, un espejo de unas políticas sociales y un giro a la izquierda que se está teniendo y que es posible hacer política incluso en momentos de crisis de otra manera, yo creo que sí, que la gente ve que es factible y en los otros países puede servir de acicate a los partidos socialdemócratas, estoy segura. Y no solo eso, este cambio generacional, este cambio de partido que estábamos hablando por los temas de corrupción que estaba teniendo el partido en el poder, es importante no ya solo a nivel institucional, es que se estaba poniendo en crisis las instituciones del Estado con esta corrupción. La marca España. La marca España y lo que son las instituciones democráticas. Y eso nos está pasando en muchos países, sobre todo aquí en América Latina, que estamos teniendo casos de corrupción en todos los países, todos sabemos que hay una empresa que ha manchado toda América Latina, se están poniendo en duda y se están cuestionando los principios básicos de la democracia. Y entonces yo creo que esta imagen de que con la corrupción se puede acabar, se puede luchar, que los juzgados las están ahora mismo juzgando, que habrá condenas, habrá gente que vaya a la cárcel, es algo que no solo implica que vuelva a la socialdemocracia, sino que vuelva a creerse en la democracia, que ahora mismo es muy importante. Es que parece mentira, pero es que se están poniendo en duda los principios básicos del Estado democrático actualmente. Entonces yo creo que un gobierno del Partido Socialista no solo ya es crear en las políticas socialdemócratas, sino en la democracia misma. Como tal. Y el mantenimiento de las instituciones, ¿no? El fortalecimiento de las instituciones, que eso nos caracteriza de otras apuestas, ¿no? Mónica, el Parlamento Europeo ha venido participando a través de su Comisión de Asuntos Exteriores y la Unión Europea también, a partir de su responsable de política exterior, la italiana Mogherini, ¿no? Que luego me enteré que aspira a ser candidata en Italia a la presidencia de la República. ¿Piensas tú
que el Parlamento Europeo mantendrá su misma política, la va a variar, la actualizará con relación a la crisis política venezolana. Porque, en principio, desde el Caribe, desde desde una nación que fue invadida 3 veces por fuerzas internacionales, específicamente por el gobierno de los Estados Unidos, la palabra intervención es muy costosa políticamente, muy costosa, y el presidente Sánchez se separó completamente de cualquier intento de intervencionismo. Por supuesto. No solamente en Venezuela, sino en cualquier país del mundo. Y eso me pareció muy digno, muy propio de él, porque en principio me preocupé cuando analicé las líneas, los ejes centrales de la política exterior que trazaba el canciller Josep Borrell sobre la crisis venezolana, ¿no? ¿Piensas tú que el Parlamento Europeo, en este caso, ¿no?, el grupo socialista al que tú vas a pertenecer, ¿no?, definirá una nueva política hacia Venezuela de cara a la modificación que se viene dando en el contexto global? Porque parecía hace 60 días que Venezuela iba a sucumbir, parecía que iba a colapsar. Definitivamente el tema se sacó de agenda en la región y se colocó como un tema geopolítico en términos de más alto nivel. Y parecería que hay una negociación de alto calibre entre China, Rusia y los Estados Unidos para abordar una solución política en Venezuela. Federica Mogherini se llama la responsable de política exterior de la Unión Europea. Y la vi en Montevideo, en aquel grupo de consulta que se estableció entre México, Uruguay y otros partidos, buscando una tercera vía, en la que participó también la Unión Europea. Yo no quedé tan a gusto con la posición tan encuadrada con Washington que articuló la Unión Europea frente a Venezuela. Me parece que en principio fue una posición un poquito, no desesperada, pero sí desconociendo lo que ocurría en esta región y el peligro latente de una guerra y de un intervencionismo. Observa tú que el lenguaje bajó, la tensión mediática bajó y el contexto político pareció el diálogo. ¿Qué rol piensas tú que deberá jugar el Parlamento Europeo en una solución política civilizada en Venezuela? Bueno, efectivamente yo creo que la Unión Europea, todas las instituciones que forman a este gran proyecto que es la Unión Europea y que justamente está en riesgo, ¿no?, si no somos los europeístas convencidos en defenderla, va a ser un momento político intenso, apasionante y quizás uno de los momentos políticos más importantes de los últimos años, ¿no? Con respecto al posicionamiento de España a lo que es la situación grave, crítica del pueblo venezolano, creo que España lideró este posicionamiento y buscó justamente en Europa una postura común, ¿no? No adelantarse quizás a salir España en solitario, sino que creo que se hizo un gran esfuerzo desde la diplomacia, liderado por nuestro ministro de Exteriores, que por supuesto sobrado en tablas, sobrado en experiencia y en formación, claro, y con una agenda política global impresionante. Creo que ha sido lo suficientemente bien llevado para que, primero, obviamente la oposición firme y concreta a ningún tipo de intervencionismo que lamentablemente en Latinoamericana tenemos mucha y muy mala experiencia. Y por otro lado, creo que efectivamente qué va a venir en Europa va a depender justamente del 26 de mayo. Va a depender primero de la alta participación que esperemos que haya en elegir a los eurodiputados. Como digo, vivimos un momento de cambio que no sabemos qué va a pasar, no sabemos si Reino Unido va a seguir perteneciendo. Hoy esta mañana justamente leía desde aquí, desde Santo Domingo, que se le dio plazo hasta el 30 de junio. Al parecer el Reino Unido vuelve a convocar elecciones para el 23 de mayo, por lo tanto ahora mismo sería apresurado decir lo que va a pasar,
pero soy una convencida que si los demócratas, los europeístas convencidos, aumentamos en número, si nuestro grupo europarlamentario es más fuerte, podemos, con el liderazgo de los socialistas españoles, de este socialismo democrático, que me gusta mucho más el concepto de socialismo democrático que de socialdemocracia, está más unido al socialismo de Portugal, de España, al concepto ideológico de socialismo democrático. Creo que vamos a ser capaces de encontrar una solución dialogada, pactada, desde la paz, desde el diálogo, que es justamente en lo que, si por algo se caracteriza el gobierno de Pedro Sánchez, y por algo nos hemos caracterizado, también con las cuestiones internas que vivimos en España, en lo que es la cuestión territorial, ¿no? y la grave crisis con el pueblo, con el gobierno de Cataluña, creo que nos hemos caracterizado por el diálogo. Entonces, el diálogo sirve para adentro y para afuera. El diálogo sirve para solucionar los problemas territoriales, pero también para afrontar retos complicados como es la crisis lamentable que sufre el pueblo venezolano y que no se puede abordar desde la imposición y desde la injerencia, se tiene que abordar desde el diálogo. Uno de los éxitos que yo le observo al gobierno del presidente Sánchez y del PSOE es la baja en el volumen de los niveles de confrontación interna que llevaba España. Esa confrontación con Cataluña hacía daño, reitero, a la marca España, deterioraba la unidad del país y la proyección, y además traducía un cierto modelo a seguir en Europa que no era aconsejable. Cataluña parece haber caído en un proceso de análisis, de estudio, de reevaluación de sus políticas. Ahora yo les pregunto a ustedes, los europeístas en Inglaterra, un nuevo Brexit, ¿cuáles son las posibilidades realmente de que el sector más europeísta de la sociedad inglesa, estamos partiendo del Partido Laborista, ¿no? Estamos partiendo de las corrientes más progresistas al interior del Partido Laborista. ¿Qué piensan ustedes que podría ocurrir allí? Desde mi lectura de una pequeña isla del Caribe, absurdamente perdida en el mar Caribe, no puedo tener claro qué va a pasar en un nuevo proceso de consulta al interior de la sociedad inglesa. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que se va a imponer el sector más europeísta? ¿Piensan que se va a producir una negociación de ambas corrientes y va a surgir una posición intermedia? ¿O creen que la ruptura será definitiva? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, o la lectura de ambas. Compartimos. Creo que efectivamente, primero, España siempre fue muy respetuosa en la decisión del pueblo inglés. Obviamente no somos quienes para meternos en... Todos somos respetuosos. Pero creo que efectivamente estamos en un momento de que Europa no está garantizada y que por eso justamente tenemos que ser más los que creemos en este proyecto europeo. Efectivamente, lo que se está jugando es que se pueda hablar de un divorcio pactado, ¿no? Que se puedan garantizar los derechos de los españoles que viven en el Reino Unido y así como de los intereses comerciales que hay que unen a España con el Reino Unido y también de los ingleses que viven en España. Nadie puede aventurarse a decir lo que va a pasar, pero efectivamente trabajamos por una salida ordenada, sí, respetando la voluntad del pueblo inglés. Por lo tanto, lo que estamos hablando son las condiciones y lo que apelamos es a la responsabilidad de mantener unas instituciones fuertes también en Reino Unido y que podamos pactar de alguna forma también las discrepancias, que eso es la gobernanza, ¿no? El poder llegar a acuerdos hasta en las cosas que no coincidimos. Yo creo que además el problema que tenemos en el caso del Brexit es que no tienen muy claro ellos qué es lo que quieren. Entonces, negociar con alguien que no sabe exactamente lo que quiere es lo que es realmente complicado. Para mí será un punto de inflexión. Ahora ellos tendrían que convocar las elecciones europeas en abril, el 12 de abril. Si ya convocaron, entonces será larga la prórroga posiblemente. Yo no descarto incluso que fuera
posible que vuelvan a hacer un nuevo referéndum y volver a decidir si se sale o no. Y además hay que tener en cuenta que muchos jóvenes que no pudieron votar hace 3 años y ahora sí podrían, parece ser que es una corriente más proeuropea y sería más factible mantenerse. Y luego también a lo mejor podrían con tiempo valorar que no hace falta decidir las cosas entre el sí y el no. No hace falta estar dentro o fuera. Nosotros tenemos muchas velocidades dentro de la Unión Europea y a lo mejor hay una manera de encajar que no hace falta que sea o nada o todo. Tenemos muchos países que no están en las mismas velocidades de la integración. Entonces es una esperanza el hecho de que esta convocatoria haya abierto el periodo de que se tomen las cosas con calma y se valoren bien las medidas a tomar. De manera que las perspectivas son completamente posibles. Todo es posible. Que haya un reingreso de Inglaterra a la Unión Europea sería excelente. Es una tragedia la salida de Inglaterra de la Unión Europea, la desintegración de un... Pero mayor tragedia es salida sin acuerdo, ¿no? Claro, peor tragedia y un desastre en términos económicos, en términos políticos y en todo el sentido de la palabra, tanto para la Unión Europea como para Inglaterra. Yo creo que, pero puede ser, o sea, esto puede ser también una oportunidad. Si al final en Gran Bretaña lo retoma, se hace de otra manera, yo creo que esto es algo que puede fortalecer a la Unión Europea. Es la perspectiva de alguien que se salga, que ha sido tan negativa, eso hace que la Unión Europea pueda fortalecerse. Hay que aprovechar las crisis también para fortalecer las instituciones, y yo creo que esto puede ser una gran oportunidad para Europa, para reforzarse, para ampliar en cohesión, para ampliar en integración y para que cada vez estén todos los países estemos, bueno, en España sabes que somos muy europeístas, pero es verdad que yo creo que esto puede servir de acicate para las instituciones europeas. Yo creo que el Parlamento en el que va a participar Mónica va a tener una oportunidad única de por fin hacer políticas más cohesionadas para los países integrantes. Nosotros tenemos en este momento en América Latina 2 ejes centrales. Brasil, bajo el mandato del presidente Bolsonaro, y México, bajo la elección de Andrés Manuel López Obrador. Parecían en principio 2 radicales, pero luego el posicionamiento del mandato presidencial los hace un poco más hombres de Estado, un poco más prudentes. Ojalá. ¿Tú piensas, cómo visualizas tú? Empiezo por México, porque la influencia en el intercambio comercial de España en México es de suma trascendencia y mayor que en Brasil. ¿Piensas tú de la perspectiva de posibilidades de cambio que lleva a cabo esa izquierda que contrapone esa derecha en Brasil? ¿Cómo visualizas las posibilidades de cambio de la sociedad mexicana bajo el ejercicio del poder de Andrés Manuel López Obrador? Sobre todo en el aspecto ético, donde ha iniciado su gran batalla, donde ha iniciado su gran reforma, y lo ha hecho de manera constitucional, con grandes reformas constitucionales, con una gran mayoría parlamentaria. Sé que tiene excelentes relaciones comerciales y políticas con el gobierno de España. Bueno, efectivamente yo creo que un gobierno tiene que ser útil a sus ciudadanos, ¿no? Y tiene que, si hablamos justamente de un gobierno reformista, tiene que dar soluciones a los verdaderos problemas que tiene el pueblo, ¿no? Y los verdaderos problemas, yo creo que lo urgente es atajar justamente una situación de pobreza, de alta pobreza que soporta el pueblo. Y de violencia. Violencia, pobreza, esas son las cuestiones importantes a atajar. Entonces la ética que tenemos las personas que nos dedicamos a gestionar la vida pública, la cosa pública, tiene que estar acompañado de actos, ¿no? Y efectivamente yo creo que el desafío que lleva el gobierno mexicano, el gobierno de López Obrador, es dar respuesta a esa alta tasa de pobreza que soporta el pueblo mexicano, las tasas de violencia, las tasas de justamente que ahí están, lo que veamos a ver si es capaz de realizarlo. Con respecto al gobierno brasileño, no tengo más que posicionamientos totalmente encontrados, porque justamente defiende todo lo contrario a lo que creemos los socialistas, lo que creemos las personas que defendemos la dignidad de todos los colectivos, que defendemos la diversidad sexual, la diversidad de género, la diversidad étnica, racial y la participación activa de toda esta sociedad. Una sociedad actual no se puede permitir dejar a una parte de la sociedad fuera, no se puede
puede permitir vivir, contar, dar servicios, dar cobertura social a personas LGTBI, no se puede permitir dejar una parte de la sociedad como son las minorías étnicas, como son los diferentes colectivos. Por lo tanto, no puedo aspirar a que el gobierno de Brasil, al cual me separa ideológicamente muchas cosas, igual que otros gobiernos latinoamericanos que creo que no están dando solución a los problemas reales, que los problemas reales están unidos a la pobreza, fundamentalmente a la pobreza infantil, a los casos de violencia y de crimen organizado en mucho de ello. Por lo tanto, la esperanza y la cuestión es ver en una serie de tiempo si dan respuestas a esos problemas. Bueno, el tiempo es el tirano de la televisión. Hay otros temas que se quedan para una segunda entrevista, cuando regresen en junio o en julio, o cuando ustedes lo consideren de lugar. Jimena San Clemente y Mónica González, candidata al Parlamento Europeo, miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español. Ella es responsable internacional de la Fundación Pablo Iglesias, con extremas relaciones políticas en República Dominicana, en el Caribe y en América Latina. Para nosotros ha sido un grato placer convocar con dos damas de alto calibre del Partido Socialista Obrero Español, con dos amigas y con una futura diputada. Eurodiputada, que esperamos verla en el Parlamento Europeo con todo el talento, la capacidad de debate y la experiencia acumulada que tiene para defender no solamente los intereses de la minoría, sino también de vez en cuando de América Latina. Efectivamente. De todos modos, para mí ha sido un grato placer. Por esta vía le enviamos un saludo a toda la militancia y a todos los amigos del Partido Socialista Obrero Español, con la ilusión, con la esperanza de que retengan el poder el 28 de abril y de que ganen las elecciones de mayo, tanto las regionales como las municipales. Gracias, señoras y señores. Será hasta el próximo domingo cuando volveremos con su programa Política Exterior. Buenas noches. Muchas gracias. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Las ciudades en nuestro país crecen, están vivas. Los túneles, pasos a desnivel, elevados y avenidas funcionan como grandes venas que conectan todo. Y como todo sistema, debe ser cuidado. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tenemos brigadas dedicadas exclusivamente para la limpieza de invernales, reconstrucción y construcción de alcantarillas, mantenimiento a túneles y elevados, trabajando de sol a sol las 24 horas los 7 días de la semana.
Nuestra meta es cuidar la inversión que hemos hecho todos los dominicanos en estas obras. Tú puedes ayudarnos a cuidar lo tuyo. No lances basura en la calle. Así las alcantarillas se mantendrán limpias y funcionando correctamente. No pintes en las paredes, ni las maltrates. Y finalmente, no motores ni vehículos pesados en los elevados y túneles. Vamos, anímate a hacer la diferencia. Juntos, mantengamos el corazón de la ciudad latiendo fuerte. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Más que construcciones, somos servicios. Lista para el deporte. Como en el play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la super tienda.